Buenos días, ¿cómo andan? Buenas Hola, tardes. buenas. ¿Todo bien? El día de hoy la clase la voy a dar yo, pero vamos a esperar un poquito a ver si se suma más gente. Son 52 ahora. Buenas. Hola, ¿cómo andan? Bien, por suerte. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahí está grabando. Voy a poner la presentación. Aquí. Solo para confirmar, ¿me escuchan bien? Sí, profe. Sí, profe. Ok, bárbaro. Bien, mi idea es, hoy vamos a hablar, o vamos a trabajar sobre los principios de la acción planificada, como algunas cuestiones es, como estoy solo, no está Leo, probablemente no va a estar leyendo mucho el chat, así que si tienen alguna pregunta, o sea, sí pongan el nombre y la cédula como siempre, pero porque eso queda registrado, pero si tienen alguna pregunta mejor que la hagan directamente. Porque realmente cuando estamos con Leo, bueno, nos turnamos un poquito para ver el chat y para poder estar dando la clase, pero en este formato yo solo va a ser un poco más difícil que pueda leer el chat. Lo siguiente es que de veras tengan confianza, y digo porque yo no he dado clases, ¿no? Pero con la misma lógica que a la clase Leo, tengan toda la confianza del mundo para preguntar, opinar, participar. Eso siempre hace que las clases sean un poco menos tediosas y no simplemente la- una especie de monólogo de mi parte. Entonces, mucho mejor que puedan opinar, que puedan participar. Yo me siento mucho más cómodo así. Bueno, si no sucede, no pasa nada. De todas formas, yo doy la clase, pero lo prefiero. Está bien, así que vamos arriba, vamos a arrancar. Yo acá tengo una presentación, no me voy a ceñir exactamente la presentación. Es una presentación de años anteriores y tiene algunas cosas que no las modificamos para esta, para esta clase. Por ejemplo, van a ver más adelante que hay un ejercicio que no vamos a hacer, que lo hacíamos cuando estábamos presencial en subgrupos, pero que la verdad es que no amerita esta modalidad virtual hacer este ejercicio. Pero bueno, lo vamos a estar pasando por ahí. Y bueno, de lo que vamos a hablar es de 8 principios de la intervención planificada. Estos 8 principios no están en ninguna de la bibliografía específicamente, se retoman de cuestiones de Luis Lira, de Palomo Izquierdo, también del Manual 42. En realidad, son 8 principios que de alguna manera estructuran o son como la base de la intervención planificada y han sido un poco
levantados por Leo, así que en definitiva no van a encontrar como tal estos principios en la bibliografía, pero sí están en toda la bibliografía como sustento o como subyacentes. Esta presentación que estoy usando está en la portada de planificación, si la quieren leer exactamente como la estoy viendo yo, está allí, así que no se preocupen que ahí les queda los apuntes de la clase. Acá arranca, obviamente estas presentaciones las armó Leo, él como mucho más amigo que yo de esto de las frases, pero vamos a leerlas que están interesantes. Dice, no es suficiente con imaginar el futuro, tenemos también que construirlo. El futuro no es lo que va a pasar, sino lo que vamos a hacer. Lo más estimulante del futuro es que podemos darle forma. No podemos saber a dónde vamos si no sabemos dónde hemos estado. Todas estas me parece que son frases que están súper interesantes. A mí me gusta una, voy a agregar una de mi propia cosecha, que es una que no habla tanto del futuro, pero ya en esto de poner frases me parece que está buena, que es esta frase de Sartre, que dice que somos lo que hacemos con lo que han hecho de nosotros. Que básicamente lo que busca, hay una frase un poco peor de Galeano, que es algo así como somos lo que hacemos, pero la frase me parece más jugosa es la de Sartre, esa que somos lo que hacemos con lo que han hecho de nosotros, porque conjuga en una frase dos cosas que me parece que siempre están en tensión en el trabajo social, que son la capacidad de hacer individual que tenemos nosotros, y siempre estamos preguntándonos, ¿podemos cambiar las cosas realmente? ¿Podemos hacer cosas para cambiarnos a nosotros mismos y al entorno? ¿O está todo dado? ¿O está todo construido? ¿O no tenemos capacidad de incidencia? Frente a esta interrogante de si podemos realmente transformar el mundo, digámoslo así, para decirlo grandilocuentemente, o nuestra pequeña realidad, si quieren algo un poco más humilde, me parece que Sartre da en el clavo en poner el justo medio. Él dice que somos lo que hacemos, sin duda, pero somos lo que hacemos con lo que han hecho de nosotros. Y lo que han hecho de nosotros es la sociedad. La sociedad nos hizo de alguna manera, y nosotros podemos hacer cosas con eso. Sería falaz pensar que somos solo lo que han hecho de nosotros. No es verdad que somos solo lo que han hecho de nosotros. Y también sería mentira pensar que somos solo lo que hacemos. Somos lo que hacemos para cambiar lo que han hecho con nosotros. Eso me parece que ponen en equilibrio, en un equilibrio interesante, que creo que es un equilibrio en el que se maneja nuestra profesión, la capacidad de transformar el mundo. Esto, disculpen la nota al pie un poquito filosófica, pero me parece que es interesante porque hoy vamos a hablar de los principios de la intervención planificada, y cuando hablamos de los principios de la intervención planificada, hablamos de cambiar las cosas. Y bueno, está bueno preguntarse hasta qué punto o de qué manera cambiar las cosas. Por supuesto que la intervención planificada supone una situación inicial y una situación final o actual, que en realidad ustedes esto ya lo hemos visto en las escuelas de planificación, y seguramente también lo vieron en planificación 1. Y hay una serie de componentes: desarrollo social, información, capacitación. A mí de todas formas lo que me interesa que ustedes retengan en este inicio de la clase, y me parece que es de lo más importante, es que estos principios son válidos tanto para una política pública, es decir, digamos, el fraccionamiento más grande posible de la intervención, como para un programa, como para un proyecto dentro de ese programa, o como para una intervención profesional individual. ¿Está bien? Cualquiera de estos niveles de intervención, si ustedes quieren llamarlo así, o estas dimensiones o magnitudes de la intervención, requiere principios, requiere de estos principios. De lo contrario, lo que pasa es algo que ustedes, si tienen algún ejercicio preprofesional, lo habrán visto ya, o lo irán a ver en el futuro. Es la intervención no planificada, ¿no? Y esto es, lamento decirlo, un mal de la política pública uruguaya. Es un problema del que adolecen muchos colegas, lamentablemente, y muchos programas, proyectos sociales, que son intervenciones
no planificadas, o pobremente planificadas. ¿Cuál es el problema de una intervención pobremente planificada? Lo primero es que, un poco como las frases decían más arriba, si uno no sabe qué es lo que quiere conseguir con su acción, nunca sabe si lo consigue o no. Eh, y entonces tiene problemas a la hora de medir el éxito en su intervención. A nivel profesional, esto muchas veces se expresa como no quiero poner palabras como muy complejas, pero sería un activismo empirista. Muchos colegas, muchos profesionales también de otras disciplinas, tienden a pensar primero las acciones y luego piensan los objetivos. Si acaso, a veces ni siquiera. Ejemplos. Un trabajador social empieza, si voy muy rápido o quieren que pare o explique algo, me dicen. Pues yo tiendo a meter primera y arrancar y a veces no, como que no doy mucho respiro. No tengan Se miedo. entiende, profe, se entiende. Ok. Profe, si puedes hablar como un poquito más alto, te agradezco. Bueno, sí, Se intento. te escucha un poco bajo. A ver, así, sin el micrófono, ¿se escucha un poco mejor? Creo que ahí sí, al menos yo creo que lo escucho mejor. Sí, profe. Ok, capaz que el problema es mi micrófono. Bueno, ahora sin micrófono seguramente van a escuchar a mi hijo gritar por ahí y ese tipo de cuestiones, pero bueno, sepan comprender. No, yo les decía, un activismo empirista, esto de pensar primero en las actividades. Un profesional empieza a trabajar en un barrio y dice, bueno, voy a hacer un taller. Todavía no sabe qué quiere hacer, pero empieza por pensar que va a hacer un taller. O empieza a trabajar con adolescentes, un trabajador social que en ese momento cumple un rol de educador y dice, voy a hacer una actividad recreativa. ¿Para qué? Para divertir a los jóvenes, para enseñarles algo, para conocerlos. No lo sabe. Primero piensa en la actividad. Esto nos pasa muy frecuentemente, ¿no? Empezamos a trabajar con una familia y decimos, voy a hacer una entrevista en profundidad. ¿Por qué? ¿Qué quiero conocer? ¿Se entiende? Pensamos muchas veces nos pasa a pensar primero en las actividades. A mí, en mi experiencia profesional, me tocó trabajar en el Ministerio de Desarrollo, en un trabajo bien lindo que hicimos con Jorge Bertullo en su momento, que es un colega que estuvo a cargo de una dirección del Ministerio de Desarrollo, y nos tocó analizar los programas y proyectos del Ministerio en su momento, hace ya unos años atrás, y nos pasaba eso muchas veces. Nos juntábamos con los equipos profesionales muy sólidos, muy competentes, pero que si les preguntabas, bueno, ¿y por qué están haciendo lo que están haciendo? Y muchas veces hacían agua, no sabían realmente exactamente por qué lo hacían. Bueno, no, estamos haciendo talleres, pero ¿para qué los talleres? No, bueno, estamos haciendo entrevistas con la gente. ¿Por qué entrevistas con la gente? ¿Se entiende? Hoy vamos a hablar un poquito de esto. Y les repito, esto es válido tanto para una intervención individual a nivel de un trabajo social en una policlínica, en una escuela, en cualquier lugar, como válido para una política, para un plan o para un proyecto. En cualquiera de los casos, la intervención planificada es algo que... Y además déjame decirle que esto, por suerte, es algo que se viene imponiendo cada vez más, de alguna manera, somos cada vez más conscientes de que son necesarias las intervenciones planificadas, tanto profesionalmente como a nivel de... Profe, una pregunta. Diga. Esto va un poco relacionado a que si, por ejemplo, yo no conozco, como vos decías, yo voy a intervenir en un barrio, pero de repente quiero hacer un proyecto, así un taller de cultura, y en realidad el barrio tiene otras carencias, por ejemplo, no sé, carencia de una policlínica o de cómo acceder a la salud. Entonces, si yo me aboco al taller, en realidad estoy perdiendo recursos y tiempo, o sea, por eso se planifica. Exacto. Lo que vos planteas es un ejemplo claro. En realidad, muchas veces lo que pasa es eso, que pensás primero qué vas a hacer sin tener un diagnóstico. Tener una comprensión de la situación es uno de los principios, que lo vamos a ver ahora, es el segundo de los principios, y eso parte de tener un diagnóstico claro que mire todas las dimensiones de una problemática. Y eso es lo fundamental, ¿no? Porque si no, en realidad lo que pasa es eso. Déjenme agregar una cosa más. Muchas veces ustedes probablemente les esté pasando en este momento, estudian teoría social y les parece súper interesante, miren, leen
Marx, a Weber, a Durkheim, a Giddens y a montones de otros autores que seguramente van en el programa, pero muchas veces seguramente también les pasa y dicen, ¿cómo hago para que esto ilumine mi práctica profesional? ¿Dónde está el vínculo de esto con mi práctica profesional? Bueno, la teoría se vincula con la realidad a partir y a través de la planificación. Ese es el nexo. Y a veces no se hace suficiente énfasis en este detalle, ¿no? Y nos enseñan teoría a veces muy como a sociólogos. No tengo nada contra los sociólogos, tengo grandes amigos, pero muy como si nuestro objetivo fuese simplemente comprender. Nosotros los trabajadores sociales comprendemos para transformar. Y ese paso de comprender para transformar, o entender, en la escuela de pensamiento que ustedes quieran, marxismo, weberiano, lo que ustedes quieran, pero cualquier cosa, entender la realidad, hay un paso, y ese paso es la acción, y la acción tiene que ser acción planificada. Por eso, vamos a ver ahora más adelante que entre estos principios, también está la clave para poder no ver a la teoría social tan alejada de la realidad, tan alejada de nuestra intervención profesional, y poder entender que yo puedo estudiar a Marx, y eso puede darme claves para transformar o para entender y luego transformar la vida de Juan Pérez con el que estoy trabajando en la policlínica. ¿Está bien? Pero bueno, vamos adelante. Esta era un poco introducción. Esto no lo voy a leer porque esto ya no es tan así. Dice, en los últimos años se ha quintuplicado la ayuda al desarrollo. Y básicamente estas PPTs, básicamente lo que querían decir, y que sigue siendo válido, a pesar de que probablemente la situación de multiplicación de los recursos no sea tan así, es que es otra cosa fundamental, que es que no siempre, o no solo, es un tema de recursos lo que tenemos que analizar. A veces se cree que las realidades no se pueden transformar por ausencia o por falta de recursos. Y si bien eso es cierto en un punto, porque obviamente uno no puede hacer nada si no tiene los recursos para hacerlo, casi nada, digamos, no puede hacer nada, porque hasta el tiempo voluntario son recursos, desde un punto de vista. Uno no puede hacer nada si no tiene ningún recurso. Y entonces los recursos son necesarios para hacer cosas. No hay una relación unívoca y directa entre tener muchos recursos y lograr transformaciones sociales. Un ejemplo de esto, controvertido, y hay muchos debates al respecto, pero un ejemplo de esto es la educación. Durante los últimos 15 años anteriores a este gobierno, los recursos para la educación se multiplicaron muchísimo, realmente se multiplicaron. Los docentes ganaban mucho mejor que 15 años atrás, las escuelas y los liceos tenían grupos más reducidos, había más recursos, hubo mucho más recursos, una inversión importantísima que se expresó como puntos del PBI, que pasaron del 2,9 a cerca del 5%, porque nunca se llegó exactamente al 5%, pero no solo son puntos del PBI en términos de que son puntos porcentuales, sino que el PBI también creció durante los 15 años, entonces sería comparar 5% de algo más grande todavía, de un volumen más grande, porque el PBI creció durante esos 15 años también, entonces había bastantes más recursos en la educación, y sin embargo los resultados no fueron buenos siempre. Entonces, eso no demuestra, no me gusta mucho la palabra demostrar, pero nos da una indicación de que es probable que no sea solo una cuestión de recursos, también es una cuestión de qué se hace y cómo se hace. ¿Sí? Acá tenemos 8 principios de la intervención planificada, que vamos a repasar uno por uno, sin dedicarle tanto tiempo a cada uno, pero tal vez poniendo algunos ejemplos para que ustedes puedan visualizarlos un poquito mejor, ¿no? Los leo y vamos uno por uno. Detrás de cada intervención hay una teoría de la acción. Ahora vamos a ver qué es esto de la teoría de la acción. Una intervención debe basarse en una profunda comprensión de la situación a mejorar, diagnóstico o análisis situacional, un poco lo que decía Schiller. Reconocer la influencia e identificar distintos actores sociales involucrados en una intervención es necesario. Reconocer las ventajas de los procesos participativos también. Una intervención no es un proceso mecánico de progresión lineal.
reconocer la influencia de factores externos que afectan el proceso del proyecto y los resultados. Acá dice el proyecto, pero podría ser de la intervención individual, ¿no? Definir objetivos claros, lógicos y alcanzables, priorizar aquellos que ofrecen contribuciones significativas, y revisar críticamente la práctica de manera constante a partir del seguimiento, la evaluación y la sistematización. ¿Sí? Vamos con el primero. Teoría de la acción. ¿Qué es esto de la teoría de la acción? A veces se habla de teoría de la acción y teoría del programa. Hay un artículo también interesante que colgamos. Toda intervención tiene una teoría de la acción. A veces esa teoría de la acción no es ni siquiera conocida por los propios actores que están ejecutando el proyecto. Carla, dime. No, yo te quería preguntar, con lo de los objetivos, Sí. que decía definir los objetivos claros y alcanzables, y Sí. capaz que medibles también, ¿no? Por lo que habías dicho hoy temprano, o más temprano. Totalmente. Claro, bueno, cuando se habla de, o sea, sí, lo vamos a ver con detalle. Sí, por supuesto, medibles. Medibles, de hecho, en realidad, hoy no lo vamos a meter con eso, porque vamos a tener una clase probablemente específica de elaboración de objetivos y cómo elaborar un buen objetivo, cómo elaborar indicadores para ese objetivo, pero sí, lo que decís es absolutamente cierto, los objetivos tienen que ser medibles, no necesariamente cuantificables, porque se puede medir de más de una forma, puede ser cualitativa la medición, pero sí tienen que ser medibles. Uno tiene que saber que alcanzó los objetivos. Lo vamos a ver, sí, un poquito más adelante. Gracias, Rafa. No. Vamos con los principios, con la teoría del cambio. La teoría del cambio es lo que sustenta la intervención. Yo les decía, a veces hay una teoría del cambio que es, no es inconsciente, porque eso me pondría en una especie de lugar medio psicológico, pero por lo pronto no del todo consciente por parte de la gente que está haciendo la intervención, ¿no? Y eso es lo riesgoso, porque una teoría del cambio equivocada genera resultados equivocados, o no genera resultados deseados. Acá dice creencia acerca de la naturaleza del problema, una idea de cambio deseado, una concepción sobre qué intervención es necesaria, y un conjunto de condiciones y supuestos. Todo esto incluye la teoría del cambio. Voy a poner un ejemplo. ¿Teoría del cambio es lo mismo que teoría de acción? Entonces, me quedó la duda. Sí, teoría de la acción, teoría del cambio, a veces se le llama teoría de programas también. Sí. Es lo que sustenta a la acción o el programa. Les voy a poner un ejemplo. Acá los ejemplos no me gustan tanto. Voy a poner un ejemplo de mi experiencia personal. Cuando yo arranqué a trabajar en el Ministerio de Desarrollo Social, justo estábamos ya no trabajo hace años, pero justo estábamos en el proceso de transformación de un programa que se llamó originalmente PAST, en la primera generación del Ministerio de Desarrollo. Cuando se generó el Ministerio de Desarrollo, en el primer gobierno de Frente Amplio, o sea, por el 2005, se visualizó que había mucha gente en la calle, digámoslo así, para decirlo de manera gruesa, ¿no? Y se generó un programa que se llamó Plan de Atención a los Sin Techo. ¿Está bien? Y este programa tenía una teoría de la acción, o teoría del cambio, que estaba equivocada, que suponía que la gente que vivía en situación de calle, por ejemplo, en el centro de la ciudad o en las centralidades de la ciudad, era porque no tenía casa, no tenía techo. ¿No? Eso es Luego el programa cambió y se cambió de PAST a PASC. No sé si sigue existiendo, lamentablemente ahora no sé en qué termine tanto. Sí, sigue existiendo. ¿Sigue con ese nombre. Sí. Perfecto. ¿Por qué cambió el nombre? Y más allá del nombre, ¿no? Digo, ¿por qué cambió? Porque se visualizó que en realidad la gente que estaba en situación de calle era gente que tenía un pool de problemáticas que estaban escasamente vinculadas a no tener casa. De hecho, en realidad, en algunos casos, muy raros, pero particulares, había gente en situación de calle que sí tenía casa, tenía techo, pero porque tenía un problema psiquiátrico importante, o porque tenía un problema de adicción, o porque tenía un problema de alcoholismo, estaba en situación de calle. Entonces, se visualizó que en realidad no debía ser un programa que lo que procurara darle techo a la gente, sino que debía ser un programa que procurara, un plan que procurara fuera dar
alternativas de distintos cortes, socioeducativos, asistenciales, y también sí de refugio temporal, como existen los refugios, pero siempre visualizando que el problema no estaba en la falta de casa, digamos. Así. Ahí vemos, ese es un ejemplo que me parece bien claro de cómo la teoría del cambio equivocada no produce los resultados esperados. Si vos creés que lo que le falta a la gente es una casa, y lo que buscas es proveerles una casa, cuando en realidad lo que tenés es enfrente es una persona que tiene un problema psiquiátrico y además un consumo problemático de drogas, en realidad no vas a conseguir demasiados resultados. La persona no se va a quedar en esa casa, tal vez la venda de manera ilegal, tal vez la tuburice, vaya a saber, en realidad no vas a conseguir los resultados deseados. Primero tenés que trabajar otro montón de cosas, y tal vez por último llegar al tema de la vivienda. ¿Sí? Pero es un ejemplo que me parece que viene como gráfico de la teoría del cambio, ¿no? Por eso yo les decía, todo programa tiene una teoría del cambio. A veces no se es consciente, y toda política tiene una teoría del cambio. Por ejemplo, la escuela pública tiene una teoría del cambio. Seguramente los maestros la intuyen, no la conocen, o la saben de manera explícita. Es muy sencilla la teoría del cambio de la escuela pública, que es, hay estudiantes que no saben ciertas cosas, y para que la situación ideal sea que la sepan, tiene que haber un proceso de aprendizaje que los lleve del punto A, que es el no manejar ciertos conocimientos o ciertas habilidades, al punto B. Ustedes dirán, bueno, eso es muy sencillo. Sí, bueno, es muy sencillo. En otros casos no es tan sencillo. En otros casos no es tan sencillo. Vos armás una intervención en un barrio, y a veces le preguntas a la gente, bueno, ¿para qué estás interviniendo? Un poco el ejemplo que ponía Shirley. Y bueno, a veces la gente no sabe, bueno, estamos haciendo talleres, bueno, estamos haciendo, queremos hacer entrevistas, no, queremos trabajar con la gente, y muchas veces no se es consciente de la teoría del cambio que subyace al programa. Por eso yo les decía, muchas veces el error es planificarlo al revés, es empezar por pensar qué actividades quiero hacer, y después qué objetivos voy a conseguir. Es totalmente lo inverso. Primero tengo que pensar qué es lo que quiero conseguir, y luego cómo lo voy a conseguir, que es las actividades que voy a desarrollar. ¿Está bien? Acá es una grafiquita que seguramente cuando demos marcológico y este tipo de cuestiones, lo va a desarrollar con mayor claridad, pero pone el nivel de control de las acciones. En una planificación, como corresponde, uno define objetivos generales, objetivos específicos, o bueno, impacto, resultados, depende de cuál sea la nomenclatura que uno prefiera, pero hay objetivos de mayor nivel y objetivos de menor nivel, y las actividades que son lo de más bajo nivel, no tiene una cuestión valorativa esto, no bajo en el sentido de que tiene una relación lógica que va de actividades a productos, productos a resultados, resultados a impacto. Entonces, hay un nivel de control por parte del proyecto mayor sobre las actividades de más bajo nivel. Dicho de otra manera, uno puede esperar que las actividades sean como uno quiere que sean. Los resultados, mientras más altos sea, dependen de mayor número de factores externos, como vamos a ver ahora. Entonces hay un grado mucho menor de control de los resultados de mayor nivel. O sea, los objetivos generales sucederán si yo hago todas las cosas que quiero hacer, pero si suceden además un montón de otras cosas. En cambio, las actividades debería garantizarlas porque son de mi entera responsabilidad. También esto se llama el nivel de responsabilidad de la gerencia de proyectos. Bien. Un poco esto es la teoría del cambio. También mencionar otro elemento, como digo porque probablemente se lo vayan a encontrar. Las formas de planificar, de llevar a cabo una planificación concreta, actualmente suelen ser dos. Marco lógico, que es la que vamos a trabajar nosotros, pero también hay una nueva, entre comillas, moda, que es una forma de planificar que se llama teoría del cambio, que es bastante parecida a marco lógico. Lo vamos a ver más adelante, lo del marco lógico y de la forma de planificación con marco lógico. Lo que se llama teoría del cambio, dale. Una pregunta, ¿eran dos formas de qué esto que estás mencionando, lo del marco lógico? Dos formas de hacer una planificación concretamente.
Dale, gracias. ¿Ah? Por ejemplo, yo acabo con el clave recién nos avisaron de la Unión Europea que nos financiaron un proyecto que presentamos, y el formato que pide la Unión Europea para presentar el proyecto, concretamente, es un marco lógico. No solo, es que es una justificación, un marco lógico y un presupuesto. Pero es eso. La forma marco lógico que la vamos a ver en este curso es la forma en que se está planificando hoy en el mundo. Y esto fue una convocatoria de la Unión Europea a montones de países del mundo. Entonces, no es algo traído de los pelos o no muy actual. Cuando ustedes mañana se enfrenten a hacer una planificación, van a tener que usar estas herramientas. Hoy por hoy se usa marco lógico mucho, y también hay una metodología que se llama teoría del cambio, que también se basa en los mismos principios, y que es bastante parecida. Bueno, este es el ejercicio grupal, que lo vamos a hacer por una cuestión de tiempo, obviamente, y con la distancia es un poco complejo. Bien, lo segundo, decíamos, toda intervención tiene una teoría del cambio. Perdón, con relación a lo anterior, yo les decía al principio de la clase que el link entre la teoría que ustedes estudian, en teoría social 1 y 2, y entre las asignaturas que estudian teoría, y la intervención está en la planificación. Bueno, la teoría del cambio que subyace a los programas está fundamentada en teoría social. Por ejemplo, voy a poner otro ejemplo. Durante muchos años las intervenciones con población con discapacidad se basaban en concepciones de la discapacidad fuertemente biologicistas. ¿Sí? Se entendía que una persona discapacitada era una persona que tenía disfuncionalidades físicas. ¿Está bien? De un tiempo a esta parte, y a partir de una mirada teórica de estas situaciones, entre las cuales algunos colegas y compañeros han hecho un aporte significativo, como Mariana Míguez y otros compañeros que son expertos en la materia, la percepción y la concepción de la discapacidad ha variado significativamente. Y hoy, lejos de ser una cuestión que se considera fundamentalmente biológica, de la deficiencia física, la discapacidad se visualiza como algo que proviene de una construcción social. Y por ende tiene que ver con una serie de barreras que están sujetas a una concepción social de la discapacidad, una construcción social de la discapacidad. ¿Bien? Este cambio de paradigma teórico cambia las acciones y los programas. ¿Está bien? Porque antes de lo que se trataba era de brindar asistencia a los minusválidos, como se les decía, o a las personas con deficiencias. Hoy de lo que se trata es de brindar, de liberar a las estructuras sociales de barreras. Entonces de lo que se trata es de buscar las formas de que la persona pueda acceder a los servicios y las políticas que le corresponden por derecho en igualdad de condiciones. Sí, diga. Profesor, Antonella. Sí. Por ejemplo, en la educación, que se hicieron todas las políticas de inclusión, Exacto. lenguaje de señas. Exactamente. Sí. Es que es eso. Cuando cambia la teoría, cambian las intervenciones, y por eso la teoría del cambio que subyace a las intervenciones es el vínculo entre la teoría que ustedes estudian, en teoría, digamos, y las intervenciones. Por eso es tan importante en la planificación. Entonces, uno puede estudiar Foucault y estar súper de acuerdo con sus postulados, y decir, bueno, la educación, control y todo lo que eso significa. Ahora, si uno quiere generar una transformación en la educación, tiene que utilizar esa teoría para iluminar las intervenciones y poner la teoría del cambio que está detrás. Entonces, por ejemplo, si vamos a ese ejemplo, y no se me ocurre un proyecto Foucaultiano de educación que sería súper difícil, pero bueno, en cualquier caso, un proyecto con sustento Foucaultiano de la educación será un proyecto que intentará no disciplinar a los jóvenes, que intentará no concebirlos como meros agentes de una corrección, sino que tenderá a explotar sus capacidades y sus diversidades. Estoy inventando porque estoy inventando sobre la marcha. Pero quiero decir, uno no lee Foucault para saber cómo funciona el mundo, uno lee Foucault para iluminar luego un programa de educación con esa teoría,
y la teoría del cambio es lo que subyace a esos programas. Lo siguiente, que tienen que tener como súper claro para una intervención planificada, es la situación, ¿no? Si uno no tiene una comprensión cabal, completa, de todas las dimensiones de una situación, puede pasar, como ponía el ejemplo de la compañera, de que uno le erra el bizcochazo, para decirlo claramente, y se ponga a intervenir en cosas que no son prioritarias para la población, o que no son consideradas fundamentales por la política, en fin, no sé. Hay un montón de ejemplos en los cuales no tener un conocimiento completo de la situación, nunca es posible tener un conocimiento completo de la situación, ¿no? Eso también es cierto. Mateo, disculpa, hay una compañera, Antonella, levantó la mano y todavía no pudo hablar, me parece. Porque la que había hablado fue Gilles. ¿Escucha? Adelante, Antonella. No se te escucha, Antonella. Estás muteada, Antonella. ¿Se escucha ahí? Ahí sí, dale. Perdona que no te vi. Sí, se escucha. Mi consulta en realidad era sobre el primer principio y el primer ejemplo que diste en la teoría de la acción, y era sobre si, porque vos diste el ejemplo de que en ese caso salió mal. O sea, y si en el caso de que hubiese salido bien, sería, o sea, de ser una buena teoría de la acción, sería que todos los que estén en la calle sí necesitaban un techo. O sea, ¿era ese el fin? Sí, a ver, el éxito de un programa no de manera automática confirma que la teoría de la acción que vos tenés esté correcta, no es tan lineal. Voy a cerrar la ventana porque si no, no van a escuchar. Disculpen. No es tanto como que si vos tenés éxito en el programa, entonces tu teoría del cambio era correcta. Pero en todo caso, si fracasás, probablemente no. Puede haber otros motivos. También vamos a dar una clase que analiza en profundidad los motivos por los cuales un programa puede fallar. Pero uno de los motivos por los cuales un programa puede fallar es porque la teoría del cambio no está correcta. Hay otros, por ejemplo, un programa puede fallar, tenga la mejor teoría del cambio del mundo, pero desarrolla mal las actividades. Entonces, bueno, vos tenés una buena teoría del cambio, pero hiciste mal las cosas. O, bueno, tenés una teoría del cambio correcta, pero, bueno, algunos de los principios que vamos a ver más adelante no se cumplen. No tenés el apoyo de los actores, bueno, en fin, no sé, olvidaste algunas cuestiones de contexto, en fin. Pero sí, en el caso de tu ejemplo, en el caso del ejemplo, la teoría estaba mal, no hubiera habido forma de que estuviera bien. Igual, a ver, seguramente si le preguntan a la gente que estuvo en ese proceso, van a decir que no era tan así como yo lo dije, en realidad fue más un cambio de nombre, pero las intervenciones ya tenían en cuenta. En fin, es un ejemplo, póngalo como un ejemplo. Un ejemplo de que a veces uno no tiene éxito en sus programas porque está equivocado en lo que es la causa de los problemas. Cree que la causa del problema es una y termina siendo otra. Bien. Análisis y estado de las condiciones. Bueno, esto tiene que ver con tener claramente definido la situación que tiene que mejorar. Como yo les decía, cuando hace un diagnóstico, nunca puede suponer que tiene todos los factores analizados, pero en todo caso tiene que buscar o intentar hacer una comprensión lo más global y lo más completa posible. ¿Bien? Profe, sí, diga. Una pregunta. Entonces, en definitiva, con las políticas sociales pasaría lo mismo, cuando se crean las políticas. Sí. A ver, idealmente, esto no pasa así, ¿verdad? Yo lamento decirles, pero no sucede así. Pero idealmente, toda política social o toda política pública debería partir de un diagnóstico muy claro y profundo de una situación y de una teoría muy clara y fundamentada del cambio. Deberías hacer un análisis en profundidad de todos los aspectos que tienen que ver con una determinada situación y explicar por qué, y después actuar. No pasa muchas veces así, sabemos que no pasa muchas veces así, sabemos que a veces nuestra intervención
tampoco es de esta manera, y los motivos por los que nos pasa así son múltiples, no me voy a poner a analizarlos acá, pero simplemente... Sí. Una consulta. Me parece que influyen dos cosas también, ¿no? Una que es por un tema de costo, porque los estudios en realidad llevan más tiempo y costo, y otra es que muchas veces las políticas que nosotros aplicamos vienen de otro lado y se las adapta. Sí, de acuerdo con las dos cosas. Es verdad. Muchas veces, sí, pero es así como decís, muchas veces los estudios tienen costos. Aún así, en mi experiencia, a veces hay información disponible y no se usa igual, pero sí es cierto que a veces hacer estudios lleva plata y no se quieren invertir en esos recursos, y también es cierto que se copian intervenciones y se adaptan intervenciones que vienen como, llamémosle, como en un formato ya definido, y sí, eso en principio no está bien. Cualquier política al menos requiere una adaptación. No significa que uno no pueda tomar buenas prácticas de otros países, eso está bien hacerlo. Mucha buena política se puede, entre muchas comillas, copiar de otro país, pero uno tiene que adaptarlo, ¿no? Tiene que por lo menos hacer un estudio, ver que la situación sea equiparable en un otro país, tratar de hacer los ajustes, que tienen que ver con la cultura, con la sociedad. Entonces, si bien las buenas prácticas, es una buena práctica, disculpen la redundancia, requieren adaptación. Pero bueno, no siempre pasa así, y bueno, esos dos motivos son algunos de los motivos, y otros de los motivos tienen que ver con cosas que son hasta más políticamente complejas, como por ejemplo, a veces las políticas públicas se heredan y son difíciles de cambiar. Yo estoy completamente convencido de que Figueira quería cambiar la educación en el periodo pasado. Seguramente no pudo hacerlo, no es que no quiso hacerlo. Y seguramente tenía un diagnóstico bastante claro de qué es lo que quería cambiar. Pero bueno, hay una realidad política, no siempre se puede transformar, porque a veces hay algo que se llama funcionamiento inercial del Estado, funcionamiento inercial de las políticas, que hace que sean muy difíciles de transformar el curso de las acciones. Sobre todo cuando son instituciones tan arraigadas y tan legitimadas como la escuela pública o como lugares así, ¿no? Esas son cosas como muy difíciles de cambiar. Ese ejemplo me lleva a... Es súper importante reconocer la influencia de los distintos actores que entran en juego, ¿no? No basta con tener una teoría y comprender la situación, sino lo tiene que identificar, y no solo identificarlo, sino que en el mejor de los casos convertirlos en aliados estratégicos de la intervención, si uno es inteligente y tiene la capacidad y los recursos para hacerlo, tratar de que los actores de un determinado contexto, y no me refiero necesariamente geográfico, puede ser un contexto institucional, sean aliados de este proceso. El ejemplo de la educación me parece que es el más claro. Yo vengo de haber trabajado bastante tiempo en educación, y cuando uno habla con cualquiera, casi todo el mundo está de acuerdo en que la educación tiene que cambiar. Y más diría, casi todo el mundo está de acuerdo en qué cosas tienen que cambiar. Si vos le preguntás a un profesor, en cualquier caso, te van a decir, sí, no, la forma de elección de horas es un desastre. Te lo van a decir casi todos los docentes. No, esto tiene que cambiar, pero después nunca se puede cambiar, porque esto tiene que ver con que los procesos que han intentado transformarlo no han reconocido a sus actores y ese es el cuarto punto, no han generado un proceso participativo muchas veces. Yo te voy a poner un ejemplo acá que se va esto es un esquema que está bueno, pero capaz que después lo vamos con más. Le voy a poner un ejemplo, disculpen. Un ejemplo de mi práctica preprofesional. Yo recuerdo que cuando estaba haciendo mi práctica preprofesional, me hizo acordar hoy una noticia que leí de un actor del barrio que falleció hace unos días. Entonces me puse a acordarme de mi práctica preprofesional. Yo cuando hacía mi práctica preprofesional fui con dos compañeros más, con Samuel y con Cecilia, compañeros que son amigos míos ahora, y que hicimos la práctica de lo que en aquel momento era MIP 2, creo, era MIP 2, sí, que era la parte de las organizaciones. Y fuimos a una comisión de barrio, la comisión 4 de marzo, que es del barrio Casabó,
hacer una intervención, y estamos planificando una intervención que tiene que ver con la accesibilidad de los jóvenes del barrio a la informática. Esto es pre-Plan Ceibal, no existía el Plan Ceibal, entonces realmente los jóvenes en los barrios para acceder a una computadora era como súper difícil, realmente no tenían acceso. Hoy se ha democratizado por suerte mucho, y casi todos los barrios hay alguna posibilidad, pero en aquel momento no había posibilidad, o si no tenías una computadora en tu casa, que además eran más caras de lo que son hoy, tenías que ir a un ciber, café, y eso salía plata, y no todos los jóvenes tenían, de modo que muchos jóvenes en barrios pobres no tenían ninguna chance de tener una computadora. Y tampoco había teléfonos inteligentes a la mano, o sea que no tenían acceso a Internet, directamente no tenían acceso a Internet. Entonces hicimos un proyecto ahí para poner como una especie de ciber público, ahí no importa. No viene el caso. El punto es que cuando fuimos a la primera reunión con la comisión, 4 de marzo, los tres nos dijimos entre nosotros, che, veníamos todos formateados con aquello de que tenemos que respetar a las personas, tenemos que dejar hablar a todo el mundo, no vamos a avasallar a nadie, porque pobre la gente del barrio. La verdad es que no nos dejaron hablar a nosotros, no nos dieron corte, y tuvimos que pasar como 5 reuniones para que nos permitieran empezar a hablar. ¿Por qué traigo este ejemplo? Porque en realidad a veces uno cree que el tema de lo participativo tiene que ver con que uno ceda cosas, o sea, magnánimo y bueno, y deja al otro hablar. Ser participativo es una precondición para que te escuchen, digamos, para empezar, ganarse un espacio. Los proyectos que no son participativos fracasan por antipáticos, porque a la gente no le gusta que les impongan las cosas, porque a la gente le gusta tomar parte, a todos nos gusta tomar parte de las cosas. Entonces, no es que si uno no es participativo es malo y poco democrático. Es que si uno no es participativo fracasa y no tiene éxito en sus intervenciones. ¿Está bien? Si uno no es participativo, si uno no tiene concepción participativa y democrática del poder, uno se cree que tiene el poder uno, y al final, la realidad en general no lo tiene. Entonces, el poder es algo más fluido, que se construye. Entonces, lo digo porque, lejos de una apelación a lo participativo, desde el lugar de, seamos buenos, démosle voz a la gente, se los digo desde el otro lugar. Miren muchachos, que si no trabajamos desde este lugar, probablemente los proyectos que lleguemos adelante no van a tener andamiaje. Bien. Sigamos. Mateo. Diga. No, me gustaría, porque como estabas hablando de educación, y bueno, yo estoy metida en eso, ¿Quién habla? me gustaría como... Tatiana. Ah, Tatiana. Me gustaría como comentar que esto que vos decías de los proyectos y la participación, en cuanto a educación, se busca como lo mismo, digamos, si te estoy hablando de primaria, ¿no? Se dice que las mejores prácticas de aprendizaje están relacionadas con proyectos que son generados desde alguna problemática que surja, digamos, en el grupo, o sea, que están súper contextualizadas, y que la elaboración del mismo no sea solo por el docente, o sea, no es a mí se me ocurrió, vine y, bueno, quiero trabajar, no sé, el ciclo de algo porque a mí se me ocurrió, sino como que... ¿Cómo? La célula. Ahí va. Entonces, como que, bueno, surja de alguna interrogante de ellos, de algún cuestionamiento, y que digamos, los mejores resultados académicos se dan en donde se trabaja de esta manera, digamos, proyectos pensados en forma colectiva. Porque yo puedo decir, bueno, soy muy participativa, los dejo hablar, los dejo participar, pero después voy y lo diseño como yo quiero. Exacto, y ahí se da esto que vos estabas explicando, bueno, nada de eso. Sí, son como trampas, a veces uno se cree que está siendo participativo, pero no lo es. Lo que dice la compañera también es súper interesante desde el punto de vista de que para que haya un aprendizaje significativo, los jóvenes, yo trabajé mucho tiempo también con niños y con adolescentes, tienen que poder hacer una conexión entre lo que uno está trabajando con su propia realidad y con aprendizajes previos. O sea, cuando uno aprende, en general, está esta cuestión del insight, ¿no? Uno cuando dice, eso era tal cosa, a todos nos pasa, ¿no? Cuando uno está leyendo algo que no entiende nada y en un momento dice, esto tenía que ver con esto. Y ese tenía que ver con esto es una mejor expresión de aquello del aprendizaje significativo. Cuando uno logra relacionar un conocimiento nuevo con algo que ya tiene en la cabeza,
hay un aprendizaje significativo, hay una relación entre conceptos. Esto también pasa en los proyectos sociales. Si uno cae con un paracaídas, con un proyecto social que no tiene nada que ver con lo que la gente siente y vive, no va a haber un proceso de apropiación por parte de la gente, porque la gente no lo va a vivir como algo necesario, útil, no va a tener que ver con su vida. Entonces, eso es como un paralelismo, no es exactamente lo mismo, pero tiene que ver con eso, ¿no? De nuevo, es esta idea, ¿no? Uno no es participativo porque es bueno, o porque está de acuerdo y democráticamente les parece bárbaro. Que también, ojo, sí, hay una base ética en esa... Pero también es participativo porque lo necesita, porque si no sus acciones no tienen el resultado que uno quiere. Por ambas cosas, tal vez. Tiene que ver también con maximizar los recursos, porque de todas formas, si vos haces algo que a las personas no les interesa o de repente no está bien enfocado, es como, por así decirlo, tirar la plata. No, sí, es un uso ineficiente e ineficaz de los recursos. Claro que sí, ahí va. seguro. Sí. Bien, sobre este punto de que la intervención no es algo lineal, creo que hemos hecho... Mateo, muchísimo... ¿te puedo hacer una consulta? Sí, lo que quieras. Que en realidad es como, no sé, como una interrogante que me queda. Porque, o sea, yo necesito en realidad, para hacer participar a la gente, me parece que necesito presentarle algo lo cual puedan opinar. Porque si yo voy, por ejemplo, si yo presento tipo como una idea muy volada, que no tiene como bases, digamos, ¿no? Es como mucho más difícil para los actores, me parece, como poder llegar a un acuerdo. Que si yo presento algo un poco más sólido, y entonces ahí da pie para la discusión y la modificación. No sé si está bien entendido así. Totalmente de acuerdo. Y comparto lo que estás diciendo. Ser participativo no es ser laissez-faire, no es ser como presidente y ir con un ojo en blanco. Uno tiene ideas. A ver, ser participativo no es anularse a uno profesionalmente. ¿Está bien? Uno es un actor, uno juega un rol, uno juega el partido. Yo me acuerdo que una discusión que nosotros teníamos, si estábamos a disposición o al servicio de la gente. Y nosotros siempre decíamos, nosotros estamos al servicio de la gente, no estamos a su disposición, no es lo mismo. No vamos a hacer lo que ellos quieran, vamos a hacer lo que entendamos y acordemos en un diálogo que necesitan. Estamos al servicio de la gente, no a disposición de la gente. Lo mismo con un proyecto social. Uno no cae y dice, bueno, ¿qué quieren hacer? Hagamos lo que ustedes quieran. Eso, además de que después no es viable desde el punto de vista político, porque nadie te da plata para hacer lo que... Nadie te dice, anda, tomá, te financiamos. La política siempre está estructurada en unos encuadres institucionales. Pero además, no es ser presidente, no es ir con un ojo en blanco, no es hacer lo que la gente quiere y nada más. Es un diálogo, es un diálogo donde uno tiene voz también. ¿También? Como profesional y como programa. Profesor, a mí me parece que yo participé años en una comisión barrial donde venían trabajadores sociales, ¿no? Y me parece que lo que vive, del punto de vista de lo que vive la gente, ¿no? Que vienen con esa imposición de decir lo que tienen que hacer. A nosotros como vecinos, nos dio muchísimo trabajo que ellos entendieran que en definitiva lo que necesitaba el barrio era esto, esto y esto. Y bueno, y ellos que tenían como las herramientas suficientes como para poder ver qué era viable o no viable, bueno, eso costó muchísimo. Muchísimo. Más le digo, yo ya me fui del barrio y la comisión desapareció porque sigue con esa impronta muchas veces que tienen los trabajadores sociales, y no solamente los trabajadores sociales, sino los actores políticos que están en un barrio. No tiene por qué solo ser trabajadores sociales, sino todo un equipo que viene a trabajar con el barrio. Eso sucede muchísimo y ojalá realmente se pueda revertir, pero mire que se siente muchísimo que a veces los vecinos no son escuchados. Más allá que son viables o no viables, pero los vecinos tienen que ser escuchados. Y después se ve. Depende de ustedes. Claro. Futuros colegas. Cambiar esa No, pisada. sin duda. No es fácil.
No, yo siempre digo que a mí el trabajo en lo social me sirvió mucho para darme cuenta y cambiar de carrera. Yo ya tengo una carrera y ahora empecé otra. Entonces yo ya me recibí de algo y después empecé otra porque me di cuenta que realmente la forma que nosotros podemos tener para poder incidir, bueno, si yo quiero incidir en mi barrio, tengo que asumir otro rol de más responsabilidad para poder cambiarlo. Porque por lo menos lo que yo vi. De acuerdo. Se juegan otras cosas que no nos vamos a meter acá porque nos iríamos, y además porque yo no soy un experto, que tiene que ver con el saber popular versus el saber técnico y cuál es la relación de una cosa con otra. Es un tema complejo. Quedémonos por ahora con un principio de que las intervenciones participativas son mejores, y creo que ustedes van a tener como en otras asignaturas y a lo largo de la carrera como posibilidad de problematizar esto en toda su complejidad, porque esto se dice fácil y como ustedes están viendo, no es tan difícil, no es tan fácil de hacer. Se dice fácil, pero no es tan fácil de hacer. En cualquier caso, tengamos como conciencia de que es necesario. Permítanme avanzar, porque les había prometido que iba a durar 1 hora y ya estamos casi en horario. Bueno, con relación a que no es un proceso lineal o mecánico, creo que lo hemos insistido bastante a nivel de análisis de las escuelas. O sea, la escuela que proponía que la planificación suponía un proceso lineal era sin duda la escuela tradicional. Eso ya está bastante superado. Todos los procesos de planificación suponen un reajuste. Para poner de vuelta un ejemplo, yo les decía que hace poquito presentamos un proyecto y nos aprobó una financiación en la Unión Europea. Hace 2 días tuvimos una reunión con la representante, y lo primero que le dijimos es, ese proyecto que hicimos el año pasado, tenemos que reajustarlo, porque lo que planificamos el año pasado ya no es, aun cuando ni siquiera empezamos el proyecto, ya algunas cosas no se pueden hacer, porque el contexto cambió, y todo el mundo ya lo entiende como algo obvio que es así. Uno cuando arranca un proyecto lo ajusta y luego lo va a tener que ajustar sucesivas veces. Los procesos no son lineales, la realidad se transforma, uno tiene información limitada, entonces se entera de que algo era de una manera que no suponía que no era, en fin, esto es así y tiene que ser siempre así. Ir para adelante como los caballos con las anteojeras es la peor de las políticas, porque bueno, se choca uno contra la pared. Bueno, la influencia de factores externos es importante, es un poco lo mismo que el punto anterior, no reconocer, y un poco de lo que yo hablaba de los actores, ¿no? No reconocer esa influencia puede ser un problema para los proyectos. Vamos con los objetivos. Los objetivos tienen que ser claros, lógicos y alcanzables, y priorizar aquellos que tienen contribuciones más significativas. Lo que decía la compañera, que no recuerdo el nombre, es cierto, tienen que ser medibles. Esto es muy importante, miren que están llenos, está plagado de objetivos que están muy bien intencionados, pero muy mal redactados. Y cuando uno ve un objetivo mal redactado, pero mal redactado no significa que tenga problemas de ortografía o de gramática, mal redactado en el sentido de que mejorar la calidad de vida de la gente. ¿Pero qué es la calidad de vida de la gente? ¿Cuál calidad de vida? ¿En qué sentido va a mejorar la calidad de vida? ¿Cuándo va a mejorar esa calidad de vida? ¿Cuánto va a mejorar esa calidad de vida? ¿Se entiende? El objetivo tiene que ser más del estilo de 35 personas están capacitadas en elaboración de proyectos en el plazo de 1 año. Eso es un objetivo claramente capaz. Eso te permite medirlo. Si te propusiste capacitar a 35 personas y vas a definir que el indicador es que hayan aprobado el curso, es muy fácil. Si capacitaste a 20, no lograste el objetivo. Si de los 35 capacitaste, 15 no aprueban el curso, la prueba, no lograste tu objetivo. Si no lo hiciste en 1 año, no lograste tu objetivo. Por eso es necesario que los objetivos sean medibles, porque si no, mejorar la calidad de vida es como tan discutible, hablable. Nos sentamos en un café y discutimos hasta las 5 de la mañana qué es la calidad de vida de la gente, y también está lleno de proyectos que te dicen,
no, nosotros no logramos los objetivos, pero impactamos en otras cosas. Y claro, eso es como tan discutible. No, sí, mi objetivo era que la gente accediera al trabajo. Ninguno tiene trabajo ahora, pero todos mejoran su autoestima. Bueno, sí, yo qué sé, ese tipo de cosas, no sé si le mejoran la vida a las personas. Capaz que sí. Ojo, a veces uno consigue, eso pasa en los proyectos. Uno pensó el objetivo 1, 2 y 3, y de carambola el proyecto también sirvió para el objetivo 4. Eso, bueno, bien, buena noticia. Ahora, si uno no consiguió el objetivo 1, 2 y 3, bueno, puede decir que su proyecto no fue exitoso, evidentemente, ¿no? Porque era para lo que uno estaba trabajando, ¿no? Entonces, los objetivos tienen que estar bien redactados en ese sentido. No tienen que ser declaraciones de intención, ¿no? Apuntar a la democracia universal. Bueno, sí, yo qué sé, no sé. Cosas más concretas y más realizables, además, y más realizables en el marco de un proyecto, o mismo de una intervención. Pensémoslo no ya como un proyecto, pensémoslo en una intervención con una familia. Bueno, yo voy a proponerme para este año acompañar a las familias a que logren escolarizar a sus hijos y que los adultos consigan no sé, hacer un curso de capacitación, no sé, estoy inventando. ¿Ah? Esos son objetivos realizables. Y uno puede saber si lo consiguió o no lo consiguió al final del año, ¿no? Ya la mejora de la calidad de vida y ese tipo de cosas que parecen más declaraciones de buenas intenciones son imposibles de medir, y entonces uno nunca puede saber si las ha alcanzado. Definir buenos objetivos, además, es decir, definirlos bien, también lo que permite es priorizar, porque uno no tiene recursos infinitos, y uno tiene que saber dónde poner la ficha, digamos, qué apostar, ¿no? Un ejercicio que se suele hacer es hacer un cuadro de doble entrada. Yo no soy bueno con la tecnología como Leo, así que no me sale hacer esto de hacer un dibujo en la pantalla para que lo vean, pero voy a apelar a su imaginación. Imagínense un cuadro muy sencillo de doble entrada, donde en el costado pongan más impacto, menos impacto, y en las columnas pongan más recursos, menos recursos. Eso, si me siguen en este ejercicio de imaginación, les va a dar 4 cuadrantes. Uno debería apuntar al cuadrante donde dice más impacto, menos recursos. Ese es el cuadrante de tu proyecto. Puede trabajar en más impacto, más recursos. Tal vez puede trabajar en menos impactos, menos recursos, porque serían cosas que tienen poco impacto, pero que no te llevan muchos recursos hacerlo, y definitivamente no debe trabajar en aquellos lugares que te llevan muchos recursos y no tiene mucho impacto. ¿Se entiende? Eso es un ejemplo de una técnica muy básica que se estila hacer en los proyectos para ver qué es lo que voy a hacer, porque uno tiene distintos cursos de acción posibles. Bueno, puede decir, bueno, ok, ¿qué vamos a hacer? ¿En qué vamos a gastar los recursos? ¿Vamos a abrir una policlínica? ¿Vamos a hacer una biblioteca? No sé, yo qué sé, estoy inventando cosas que no tienen mucho que ver. Pero bueno, nada, eso puede ser un ejercicio. Para que uno pueda hacer ese tablita comparativa, uno tiene que tener claro los objetivos. Si es mejorar la calidad de vida, no lo va a conseguir. Ahora, si uno dice, bueno, sí, mi proyecto busca capacitar a 20 personas. Bueno, perfecto, capacitar a 20 personas uno puede medir qué impacto tiene capacitar a 20 personas, y puede medir cuánto le cuesta capacitar. Bueno, para capacitar a 20 personas necesito un aula, o ahora Zoom, y un docente, tanto tiempo, y en fin, puede saber cuánto le cuesta, entre comillas, no solo en plata, sino también en recursos, en tiempo, en esfuerzo. Bien, bueno, estos también son algunos elementos. Y por último, este cuadro está súper interesante, porque pone varias de las cosas que hemos venido trabajando, ¿no? Un proyecto es un poco esto, ¿no? Hay actividades para productos para objetivos específicos, objetivos específicos para objetivos generales. El horizonte es la visión de una política, la visión que quiere conseguir, la imagen específica del futuro deseado. Y la estrategia es un poco el camino que uno va a seguir y que le da forma o encuadra la acción, ¿no? La estrategia es la visión general, la visión no utiliza ese término, como el encuadre general de donde van a estar las actividades, los productos, los objetivos, ¿no? Y por último, mencionar un elemento que no es menor,
pero que me parece que tenemos que tener en cuenta, que es revisar que deben en la práctica, hacer evaluaciones y monitoreo constante. ¿Por qué esto? Yo siempre pongo un ejemplo. A veces la gente que desarrolla intervenciones como proyectos o políticas o programas, imaginemos un auto, ¿no? Entonces yo les digo, bueno, ¿qué es lo más importante? ¿Que tener acceso al volante, a la palanca de cambios y a los pedales, o tener el parabrisas despejado y conocimiento de los instrumentos? Porque está bien, uno puede tener control del proyecto, pero si no sabe hacia dónde está yendo, ni a qué velocidad, se va a chocar contra un árbol. Entonces, eso solo te lo puede dar la información. ¿Está bien? Y la información tiene que ser constante. Si uno no sabe si está consiguiendo los objetivos del proyecto, se va a topar al final del proyecto con que se da cuenta de que no consiguió nada de lo que... Y no pudo hacer acciones correctivas, no puede volantear. No importa tanto que tengas el volante en las manos, tenés que saber hacia dónde estás yendo. Por eso necesitas el parabrisas despejado y tenés que tener el velocímetro y cuánta nafta te queda. ¿Está bien? La metáfora me parece que es bastante ilustrativa de que no basta tener control del proyecto, sino hay que tener conocimiento que te permita saber si estás yendo en la dirección correcta. Y eso solo te lo da el monitoreo y la evaluación. El monitoreo tiene que ver con, también cuando vemos al colegio lo vamos a ver más en detalle, pero todo proyecto debería tener un conjunto de indicadores. Indicadores que remiten a esos objetivos. Bueno, yo quiero capacitar a 20 personas, ¿cómo voy a medir eso? Bueno, lo voy a medir a través de una prueba que voy a hacer a mitad del curso y una prueba al final del curso para ver si la gente efectivamente aprendió. Ese es el indicador, la prueba. ¿Está bien? Yo hago una prueba a mitad del curso y nadie entendió nada, evidentemente mi proyecto no está yendo por buen camino, por lo menos en ese objetivo. Tengo que cambiar las estrategias. Evidentemente, o el profesor no es muy bueno, o la gente no se puede conectar, o la gente no tiene tiempo para estudiar. Algo está pasando que mi proyecto no está yendo para donde yo quiero ir. Si no lo sé, me puedo quedar contentísimo, di todas las clases, bárbaro, precioso. Hice todas las actividades, di todas las clases. ¿La gente aprendió realmente? Porque el punto no es que yo no haga las cosas que el proyecto prevé. El punto es que yo consiga los objetivos que el proyecto prevé. Y para eso tengo que estar midiendo constantemente. La tarea de medir constantemente se llama monitoreo. Y la evaluación tiene que ver más con momentos en el tiempo, suele haber una evaluación intermedia y una evaluación final en el marco de un proyecto. Y si lo pensamos como una intervención individual a nivel de un trabajador social, el trabajador social que se plantea objetivos con una familia, tiene que estar midiendo si están llegando. Capaz que no tan formalizado como un indicador, pero tiene que estar mirando si está llegando a los objetivos que se había trazado, y si no está llegando, tiene que preguntarse por qué, hacer una revisión crítica de por qué no está llegando a los objetivos. Bueno, me había propuesto que los niños de esta familia estuvieran escolarizados este año. Bueno, no se pudo. Bueno, ¿por qué no se pudo? Bueno, no se pudo porque la madre no tiene cómo llevarlos a la escuela porque, no sé, no tiene transporte, o porque tiene que trabajar, entonces se va muy temprano, no sé, estoy inventando situaciones. Bueno, eso puede tener un correctivo, hay que buscar una forma de conseguir un recurso, una camioneta que los pase a buscar, no sé, estoy inventando. Pero es lo mismo para una intervención con una familia. Uno se plantea ciertos objetivos y tiene que ver si los está cumpliendo en el tiempo. Si no, llega al final de la intervención y o bien no sabe si consiguió o no los objetivos, o peor aún, se entera al final de la intervención de que no los consiguió y que hizo todo un trabajo que no sirvió para muchas cosas, que es la peor de las noticias de un proyecto o de una intervención. Por eso, revisar críticamente la práctica, el monitoreo y la evaluación son claves. Bien. Acá era una especie de ejercicio en plenario cuando estábamos todos juntos en la clase. Pero bueno, nada, volvamos a la PPT de los 8 principios. Estos 8 principios son, como yo les decía, válidos tanto para una intervención de una política, de un proyecto, de una intervención profesional, y creo que son bastante útiles para ustedes que están haciendo práctica preprofesional, creo, a esta altura. Hagan el ejercicio, si quieren, de revisar con estos 8 principios, a ver si la intervención que están haciendo
¿Los cumple o no los cumple? ¿Cuál es su teoría de la acción? ¿Comprenden la situación? ¿Reconocen a los actores involucrados? ¿Son participativos? ¿Visualizan que no es un proceso mecánico? ¿Reconocen las influencias de factores externos? ¿Tienen objetivos claros? ¿Revisan críticamente su práctica? Esas son preguntas que se podrían hacer en una intervención y que creo que están buenas para corregir, para mejorar, para poder bueno, hacerlo mejor, ¿no? Bien. Hablé rapidísimo, disculpen. ¿Dudas, consultas, aportes, comentarios? Profe, capaz que a nivel más general, que nada, que los ejemplos que diste, por lo menos a mí me resultaron muy útiles, para que no sea como tan tediosa la clase. Estuvo bueno. Buenísimo. Ayudó a entender mejor. Buenas. Buenas. Yo tengo una consulta. Diga. Con respecto a lo que está en el foro que teníamos que participar, el foro que habló el profe la clase pasada, ahora participamos porque él dijo que esperáramos como esta clase, creo que le respondió una compañera para ver si podíamos participar. Es sobre esto, así que en definitiva se podía participar antes o se puede participar ahora, como quieran. Ah, bien, bien, dale, muchas gracias. La clase quedó clara, gracias. Mateo, una consulta. El control de lectura es ahora el 26, ¿verdad? Es de mayo. ¿No es de ahora? No. Está. Ando apurada, entonces, no es para ahora, para este 26 no. No. Entonces. Está, gracias. Quedó re clara la clase. Gracias. Muy bien. Si no hay dudas o comentarios, Carla, creo que tengo una mano levantada, pero es vieja. Y bueno, un gusto, estimadas y estimados. Muchas gracias, profe. Gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Saludos, gracias.